Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves de Simichat. Pues aquí estoy nuevamente en esta semana, empezando este Simichat especial y pues quisiera saludarlos a todos. Espero que estén muy bien, estén en casita con este calor, estén tomándose un agua fresca y que empiece este fin de semana que vamos a disfrutar. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy recordándoles que estamos disponibles en el 800-911-3232 y que nos acompañen el día de hoy regalándonos un like y regalándonos, por favor, un compartir para que este tema que el día de hoy vamos a tratar, pues sea repartido por todos lados. Y antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a mi compañero Emanuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fred, un gusto estar aquí contigo en el programa. Gracias por la invitación y la aceptación en la misma. Muy bien. Un gusto, un gusto. Pues Buenas tardes a todos. necesitábamos un experto sobre este tema que es totalmente interesante el día de hoy. Estamos tratando un tema que, aparte de todo, no sé si la gente se ha acercado a este tipo de temas, porque es sumamente importante que tengamos este conocimiento, que la psicología tiene esta rama, esta parte de especialización, esta parte de especializarnos como psicólogos, como personas que tratamos la mente a través de la psico-oncología. La psicología viene a partir de esta necesidad que tienen las personas que están pasando pues por esta enfermedad que es el cáncer y que pues algunas no saben que existe. ¿O tú qué piensas, Manuel? Bien, como dices, bueno, la psiconcología constituye en general, bueno, y en términos generales, para no irnos a definiciones de diccionario, en Sí. términos generales constituye una disciplina o una rama de la psicología que está muy, por así decirlo, relacionada en términos directos con la medicina o con la rama de la medicina, concretamente con la oncología. Ahora, cuando nace bueno, en los años 60, más aproximadamente en la década de los 60, que Ujú. nace con la doctora Hall esta propuesta, ¿no? Este enfoque dirigido particularmente a los procesos oncológicos de los pacientes, y digo de Ujú. los procesos porque no es una sola situación, sino que enmarca todo un proceso y un fenómeno que puede ser muy devastador en distintos aspectos. Y bueno, honestamente es una disciplina poco conocida todavía, incluso, porque aunque hablamos de la década de los 60, junto con incluso los cuidados paliativos que surgen después o en el transcurso de la primera década después de la Segunda Guerra Mundial, bajo Claro. aquellos términos y lemas del buen morir, ¿no? Bueno, por todo lo devastador que fue la guerra, los cuestionamientos del sentido de vida, en muchísimos sentidos y en muchísimos rubros, y Claro. obviamente que trastocó el área de la medicina, ¿no? De la medicina antes de la Segunda Guerra Mundial y el hacer medicina luego de la Segunda Guerra Mundial ha sido muy distinta y en ese sentido nacen diferentes disciplinas. Normalmente me gusta mucho empatar, y aunque luego lo vamos a decir, un poco entre la psiconcología y los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque tienen un marco de interdisciplinariedad muy particular y muy peculiar, pero en general sí, en efecto, es esta disciplina, esta rama de la psicología que se ha desprendido, ¿verdad?, de esta otra rama de la medicina. Algunos dicen que es el intermedio entre la psiquiatría y la medicina. Lo cierto es que también Sí, la claro. psicología clínica en general es, y la psiconcología es psicología clínica. Pero esto viene, como bien lo dices, a partir de la segunda, del término de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando la medicina comienza a eh, preocuparse por el bien morir de las personas, acompañarlos en este proceso pues de enfermedad, ¿no? Que va siendo degenerativa, que va generando una serie de situaciones emocionales algo que es muy interesante dentro de la psico-oncología, aquí trabándome, algo que es muy interesante es que decía que
justamente es una situación integral a través de la mente con la parte biológica. Que esto es sumamente interesante porque la enfermedad en sí también tiene que ver mucho con los estados de ánimo que las personas pueden llegar a tener, ¿no? Claro, a ver, cuando estamos hablando de los procesos psico-oncológicos, vamos a enmarcarlo desde allá. Estamos hablando obviamente de un impacto emocional profundo en la persona. Uh -huh. Que la persona desde vista como un ente integral, etcétera, en algunos lugares que llaman, en algunos medios o lugares que llaman este asunto holístico, ¿no? Que no es más que ver la persona como un todo, como el todo que es, etcétera, y que implica una serie de disciplinas que están especializadas en ciertos rubros. Ahora, en algún momento de la historia, obviamente, las enfermedades crónico-degenerativas, porque también hacia allá se abarca con la psiconcología y los cuidados paliativos. La psiconcología, empatado con los cuidados paliativos, nuevamente, desde mi perspectiva, no solamente se va a enfocar, aunque el tema va por ahí, no se va a enfocar únicamente en el cáncer como un padecimiento único, sino Claro. que va a abrazar también en la atención a todas las enfermedades crónico-degenerativas y los procesos adaptativos que esto implica, iniciando por lo que comentabas, este impacto emocional que va a generar incluso ya desde el diagnóstico. Sí, Eh, sí, sí, sí. Porque en muchos rubros sabemos la despersonalización en la atención hacia personas hoy en día está muy marcado y a lo mejor se hace un poco más público por los medios de comunicación que te permiten evidenciar muchísimas cosas. Pero como lo decíamos, dentro de este contexto histórico, la medicina en general cambia, la práctica en materia de salud cambia y se Uh -huh. pretende ser un poco más personalizada y personalizante. Es decir, no estoy viendo en este momento en el consultorio a un cáncer X, ¿no? No es un número de expediente, no es un padecimiento. Nosotros decimos en este lenguaje psico-oncológico es un paciente que vive con cáncer. Oye, Antes pero decíamos que padece, que sufre, ¿no? Que vive, mande. a mí me gustaría hacerte como esta pregunta porque aquí dijiste algo en este contexto de los antecedentes del proceso de la psicología. Me gustaría, ¿qué es lo que veían las personas para que se generara esta necesidad de acompañar al paciente a través de su proceso de enfermedad? Porque me imagino que yo creo que ahí había pues una observación. Te doy el diagnóstico de cáncer, te doy el diagnóstico de la enfermedad y pues como bien lo dices, ¿no? Eres un número más, eres un tipo de cáncer más, pero ¿qué necesidades? ¿Se morían antes las personas? ¿Había menos probabilidades de que se curaran? ¿Había como esta necesidad de, bueno, ya me resigno hacia la muerte y entonces ya me muero más rápido? ¿Tú qué piensas que pasaba con esto? Bueno, considero que parte de la necesidad de empezar a trabajar desde el área psico-oncológica es que, si, si recuerdan o recordamos, como sociedad tenemos todavía en el colectivo, no en el inconsciente colectivo o en el común, que tenemos como cáncer igual a muerte, ¿no? Sí, sí, Pareciera que cáncer, tengo cáncer ya es sinónimo de muerte. de Y adiós. obviamente que el hecho de que tengas un padecimiento que es igual a muerte, imagínate la desmoralización que genera. Ya no estamos hablando de una depresión mayor, etcétera. Estamos hablando de una desmoralización tal que implica varias actitudes, entre ellas, por ejemplo, que hubo o que hay todavía, no hubo, puede haber muchísima falta de adherencia al tratamiento oncológico, al tratamiento que va en la línea curativa, que Uh -huh. claro, va a depender mucho del tipo de cáncer, el estadio en el que se encuentra o en la etapa en la que se encuentra el cáncer y varios factores que se van viendo involucrados que van a hacer que esta atención se adecue al paciente, a su proceso, a su necesidad. Ahora, imagínate recibir un diagnóstico de cáncer y que el equipo médico no te aporte ningún medio de contención emocional, que normalmente no es que sucedía en la historia, todavía sucede por muchas Okay. limitaciones que hay en el campo de la salud. Te dan un Claro. diagnóstico de alguna enfermedad crónico-degenerativa que está comprometiendo la calidad de tu vida o incluso tiene un pronóstico malo para la vida.
no tenemos todavía la infraestructura en términos generales para que las personas que son diagnosticadas con una enfermedad crónico-degenerativa y bueno, con cáncer, tengan de manera inmediata una contención emocional y un proceso elaborado dentro de este proceso, dentro del proceso de cáncer. El claro. proceso de cáncer no solo es de la evolución del tumor, vamos a decirlo así, o del cáncer en sí, no, sino del tratamiento, los procedimientos a los que son sometidos las personas. Por ejemplo, otro, entre comillas, cliché que ha quedado es que la persona que tiene cáncer lo vamos a ver siempre calvito, amarillo, ¿no? Ictérico, no Amarillo, sin necesariamente. ¿Por qué? cejas, Porque va, ¿no? exactamente, porque va a depender del procedimiento, del tipo de cáncer, incluso también de la edad del paciente y la manera en cómo va respondiendo al mismo tratamiento. Entonces, la psiconcología va a atender esta área que por mucho tiempo estuvo descuidada. Es decir, un padecimiento tan grave, tan profundo que impacta todas las esferas de la persona, pues Ujú, estaba ahí en el desamparo total, ¿no? Y te ujú. lo comento desde esa manera idealista, ¿no? Estaba en el desamparo total porque todavía, hoy por hoy, si hacemos una encuesta a las personas, donde sea que vayamos, nos vamos a dar cuenta que muchos pacientes con cáncer ni siquiera conocen que existen especialistas en este rubro los procesos psicológicos muy particularizados en los pacientes que viven con cáncer. Últimamente se ha visto que, bueno, no sé, a la perspectiva que he visto y que he tenido a través del conocimiento con colegas, es que ahora la salud mental es parte fundamental sobre estas situaciones, estas enfermedades crónico-degenerativas, en cuestión a los diagnósticos, en cuestión a cómo incluso también el médico tiene que llevar esta parte de la adherencia al tratamiento, ¿no? Porque sin adherencia al tratamiento, pues evidentemente el paciente pues puede irse rápido y lo que estamos buscando en el área de salud es que estas personas pues tengan una vida más, pues mejor llevadera Claro, a punto de vista, ¿no? sí, hablamos de calidad de vida dentro del proceso del padecimiento, ya sea cáncer o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa. Uh La -huh. calidad de vida, bueno, y dentro del rubro de la medicina, pues lo aborda hoy por hoy los cuidados paliativos, que Claro. ya incluso hablaban en programas pasados, en el programa pasado incluso también se tocaba acerca de las voluntades anticipadas y todo eso. Uh -huh, uh ¿Por -huh. qué? Porque van enfocadas directamente a favorecer la calidad de vida. ¿Desde qué perspectiva? Muchas veces hay tratamientos médicos que ya no son curativos y entran los cuidados paliativos. Ya no Claro. son curativos, no quiere decir que no se puede hacer nada. Muchas veces en los errores comunes que tenemos decimos es que ya no se puede hacer nada. No, se puede hacer mucho. Y Ujú, dentro de eso mucho entran cuidados paliativos, el área de psicología, hablando de psiconcología particularmente, etcétera. Y imagínate, el médico deberá entonces cuidar la manera en cómo comunica la noticia. Uno del diagnóstico, debe tener como mucho tacto en ello, debe cuidar cada palabra que se da, porque no es lo mismo que te digan, pues yo vine por un dolor en el estómago, pensé que era gastritis, etcétera, y el doctor me dice, bueno, pues resulta que tiene cáncer de páncreas, estadio 2, y que el cáncer de páncreas pues es de los más letales, ¿no? Como claro, decías tú hace un momento, se van más rápido. claro. Entonces, cuidar eso, sí, de hecho hay todo un protocolo de cómo dar malas noticias que le toca justo al No. médico tratante y Ujú, que dentro del contexto también de cuidados paliativos entra todo el equipo a contener a la familia y a ofrecerle elementos que favorezcan esto que llamamos calidad de vida. ¿Qué es eso de la calidad de vida? Porque a lo mejor hay personas que pueden pensar, "Ah, pues si ya tengo cáncer en estadio terminal o tengo alguna enfermedad terminal, pues ¿cuál calidad de vida voy a tener? Mucha. ¿Por qué? claro, No es lo mismo padecer cualquier tipo de enfermedad en fase terminal o ya en una fase muy avanzada sin tener una contención emocional adecuada para ti como paciente y tu familia. claro. En psico-oncología, al igual que en cuidados paliativos, decimos que el paciente no es solo el que está diagnosticado, Ujú, sino que toda la familia. ¿Por qué? Porque toda la familia requiere de una atención. Pero volviendo al asunto del médico, como punto final, requiere en efecto el médico tener
la capacidad y el detenimiento de poder comunicar al paciente su diagnóstico, su pronóstico y el plan de seguimiento para que el paciente pueda generar herramientas que le permitan adherirse de manera adecuada al tratamiento. Tratamiento, sí, sí, es parte importante porque en algún momento se veía ahí impactos sobre el diagnóstico, ¿no? Como bien lo decíamos ahorita al principio, o sea, si tú me dices que es cáncer, pues inmediatamente mi mente se va y se relaciona hacia la muerte, ¿no? Ya me voy a morir, ya tengo 3 meses de vida, ya nos vamos haciendo esta historia, esta película, que evidentemente si no se trata correctamente, si no se digiere correctamente, si no hay un acompañamiento, como bien dices, de la familia, ¿no? Porque la familia también, inmediatamente que dicen cáncer hacia una persona, pues es ya, me quedé huérfano, me quedé viudo, me quedé sin hermano, me quedé sin padres, y evidentemente, pues no es así, porque esto es lo que yo entiendo sobre la psicología, ¿no? El tratar de ver que tus procesos mentales no tengan una repercusión a través de tu enfermedad, ¿no? Que claro, y ver lo que es esperado, o sea, es esperado, normalmente nosotros tenemos más utilizada la palabra es normal, ¿verdad? Pero decimos, es esperado que el paciente tenga un impacto emocional gradual, que claro, como lo decía hace un momento, va a depender de la edad del paciente, de su contexto y también del aspecto económico. Fíjate que a mí me llama mucho la atención cuando hacemos intervenciones en el Sí, área de psicología en general, hablando en sí. términos generales, que muchas veces no tenemos muy presente el contexto sociocultural de la persona que estamos atendiendo, porque no es solamente esta sintomatología aislada que se atiende según los manuales o según la técnica establecida. Estamos hablando de personas con rostro, con nombre y apellido, con una historia de vida y con un contexto muy particular. En ocasiones, podemos decir incluso a manera de broma o de meme, ¿no? Es decir, pues no es lo mismo llorar aquí que llorar en Cancún, y más con este calorón, ¿verdad? Pues no lo Exactamente. mismo. Pero en padecimientos graves o padecimientos crónico-degenerativos, por ejemplo, no es lo mismo a mí que a lo mejor no gano ni el mínimo, que tengo una familia que mantener, que tengo Claro. deudas, que no tengo casa propia. No es lo mismo que me diagnostiquen a mí a una persona que tiene todas estas necesidades básicas resueltas. No es lo mismo, o sea, el impacto cambia, claro que sí. Sí, claro. Obviamente que no quiero decir que le va a doler menos o que va a sufrir menos, no, O que eso el es cáncer aparte, sea pero es más una, agresivo o menos agresivo, claro, ¿no? no, pero es un agregado que no se puede negar. Y cuando hacemos intervención clínica en este tipo de personas o padecimientos, vamos a valorar todo este contexto también, porque desde esa perspectiva nosotros podemos decir, es que tiene que adherirse al tratamiento, no vino a su consulta, ¿qué le pasa? Bueno, pero ¿desde dónde viene? Por ejemplo, hay pacientes que vienen desde Guerrero, etcétera, desde lugares muy lejanos y apenas vienen. Hay pacientes que su familia se queda, como lo hemos visto afuera de los hospitales, en las banquetas a dormir, y de pronto le decimos que cómprele esto, cómprele aquello. Claro, hay medicamento que tendrán que comprar y hay mucho medicamento que a lo mejor hoy por hoy, en la mayoría de los casos, se puede ir cubriendo con lo que ya tiene la institución que lo atiende en general. Claro, claro. Pero sí es muy importante en ese sentido cuidar cómo se dice, lo que se dice en cuanto bueno, tener como objetivo que el paciente se integre a su cuidado paliativo. Claro, claro. Y bueno, vamos a nuestro primer corte. Espero que le tengan ahí apuntando toda esta parte importante de la psiconcología para que tengan esta información y la puedan replicar. Les recordamos que estamos en el 800-911-3232, las 24 horas, 365 días del año, o si quieres mandarnos un correo electrónico a centrodiagnóstico@cimisae.com.mx. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y X, como Centro Simi de Salud Emocional, @Centro Simi de Salud Emocional. Y te voy a pedir que compartas este video, este programa, con el hashtag Simisae y Simiradio, hashtag Simiradio, para que la gente nos encuentre en redes sociales. Vamos a un corte y regresamos.
Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Y ya estamos de regreso, muchas gracias. Recuerden, línea morada 800-911-3232, opción 8. Recuerda que no estás sola. Y vamos a continuar, Manuel, con este tema sumamente importante sobre la psicooncología. Y me gustaría que hablaras un poco sobre lo que son los cuidados paliativos. Porque mucha gente ha escuchado, va al hospital, al médico, y escucha esto, vamos a cuidados paliativos, vamos a formar unos cuidados paliativos. Me gustaría que nos platicaras qué son los cuidados paliativos. Bien, muchas veces con pacientes que ya son diagnosticados, bueno, no en todos los casos, pero hablando de padecimientos como el cáncer o alguna otra enfermedad que ya no es curable por su... a lo mejor porque avanzó demasiado rápido, no necesariamente con el cáncer, pero por ejemplo con insuficiencia renal crónica 4, 5, etcétera, ¿no? Que ya son etapas terminales, etcétera. Claro. Que ya no es curable, pues cualquier padecimiento curable se sugieren los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, a lo mejor como error decimos es, pues ya no hay nada que hacer, mándenlo a cuidados paliativos. Y ojo, esto ni siquiera está, esto que acabo de decir, esta expresión, ni siquiera está dentro de las personas que no somos médicos. Es el lenguaje que en ocasiones se escucha en el área médica. Pues ya, y no es echarles hate, ¿verdad? Pero o sea, hay áreas lo que estoy entendiendo es, échalos a cuidados paliativos es como ya échalos al matadero, ¿no? Ya, dígalos. Lo has dicho de broma, pero muchas veces así lo dicen. No, literalmente, literalmente ¿no? así la expresión, como, pues ya que hagan ellos lo que puedan. Y realmente cuidados paliativos, parte de la filosofía, que yo la resumo en esto de cuidar cuando no es posible curar, es parte de la filosofía de los cuidados paliativos y que además es un derecho, está regulado por el artículo 166 bis de la Ley General de Salud. Todos los pacientes que tienen que viven con un padecimiento crónico degenerativo tienen derecho de solicitar información y también solicitar a su médico tratante los cuidados paliativos. Tiene el derecho y eso está regulado por la Ley General de Salud, etcétera. Ahora, los cuidados paliativos, ¿en qué se va a centrar? Uno, obviamente, en los síntomas incómodos que causan sufrimiento a la persona. Por ejemplo, el dolor. Una de las situaciones que vive un paciente oncológico con frecuencia es el dolor, además de las afecciones, obviamente, emocionales y psicológicas. Pero el dolor y entonces los cuidados paliativos, con la clínica del dolor, van a tratar ese tipo de padecimientos justo para favorecer lo que mencionábamos hace un momento, de calidad de vida. ¿Por qué? Porque imagínate, no es lo mismo tener tú y yo el mismo padecimiento, pero tú con el dolor bien tratado a través del área de cuidados paliativos y yo con un dolor mal tratado. Obviamente que esto se equipara incluso a formas de tortura y puede ser penalizado, es materia penal, etcétera. Cosa que eso, ¿no? sí, y es no, la gente obviamente tenemos conocimiento, ¿no? Sí. Y bueno, los cuidados paliativos van a elaborar todo un plan de seguimiento que involucra diferentes disciplinas como trabajo social, que lo decíamos hace un momento, que le pregunta al familiar y al paciente desde dónde vienen, dónde viven, y no lo vamos a preguntar solamente por rellenar formularios, no. Por lo que te decía, no es lo mismo que un paciente, va hablando, por ejemplo, aquí de zona de hospitales en la Ciudad de México, no es lo mismo una persona que baja de Milpa Alta, que no es tan cerca, por ejemplo, a una persona que viene desde Guerrero, desde
Veracruz, Yucatán o cualquier otra parte del país, porque además todavía tenemos los servicios de alta especialidad muy centralizados. Entonces Centralizado. es complicado. Digo, ya han surgido más centros oncológicos en el país, pero todavía se sigue muy especializados. Y hablando de cuidados paliativos en particular, aun cuando ya está en la ley, aun cuando todos los hospitales conocen, aun cuando incluso apenas se está abriendo en la UNAM cuidados paliativos, se está haciendo un trabajo, etcétera, extraordinario, ya hay módulos apenas, entre comillas, todavía lo ven dentro del campo de la medicina como que mandar, por ejemplo, de cirugía o de medicina interna a un paciente a cuidados paliativos es como que fueron derrotados y ya entonces ya no voy a hacer nada, porque Claro. pareciera que dentro de la medicina tradicional es, pues, sálvale el hígado, aunque la persona, toda la persona, todo lo que implica la persona en sus esferas psicológicas, emocionales y demás, quede totalmente destruida o esté totalmente descuidada. Con que yo haya salvado el hígado es suficiente, ¿no? Entonces los cuidados paliativos van a ser como el equilibrio en este proceso y a favorecer el proceso de adaptación a la enfermedad en cualquier etapa que se encuentren, porque incluso hablamos también de cuidados paliativos de soporte, es decir, desde el diagnóstico, aun cuando todavía no está avanzado el padecimiento, desde el diagnóstico se deben brindar cuidados paliativos junto con el tratamiento curativo, ¿sí? Y ojo, salvo casos donde ya están en etapa terminal o fase terminal del padecimiento, muchas veces ya no se sugiere el tratamiento curativo, sino únicamente el paliativo, que tiene que ver con todas las situaciones de dolor, todas las situaciones incómodas, ¿no? Incluso nos ha tocado con pacientes que ya, ahora sí, ya no hay, el tratamiento curativo ya no le va a favorecer nada, ya no le va a dar calidad de vida. Es un ejemplo extremo, paciente de 85 años con un CA en estadio 4, es decir, un cáncer en estadio 4, Sí. ¿qué le haces, no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Un soporte emocional para él y su familia, y obviamente, y lo veíamos en un paciente hace días, y le das una paleta de helado, se me antojan unas tlayudas o lo que tú quieras, pues dáselas, ¿no? Ya, mientras, obviamente, mientras pueda comer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de hasta extender en este grado la humanización, o se le llama en ética y en bioética, la personalización al brindar salud. Entonces, toda esta atención que tiene a la base una filosofía personalista, en donde ves al otro no como un padecimiento, no como un número de expediente o número de cama, sino como una persona que tiene nombre, etcétera, favorece muchísimo. Incluso agrego en el cuidado espiritual, que para muchos todavía es mucha resistencia, ¿no? Y ojo, un cuidado Sí, sí. espiritual muy amplio, porque hay personas que van a ser no necesariamente religiosas, no necesariamente cristianas, y lo comento porque es la denominación mayor todavía, Ujú, pero ujú. que tiene una espiritualidad, por ejemplo, en lo que tú quieras, y que tienen sus propios ritos, que tienen su propia manera de contactar con esto que para ellos es el trascender. Permítete con ellos vivir este rito que te dicen, oye, ayúdame a despedirme con mi rito. Bueno, no lo conozco, pero me integro con usted, me hago uno con usted en este proceso de personalizar la atención y bueno, en general eso podría ser, pero termino este comentario con el cuidar cuando no es posible curar, y eso de verdad que en muchos aspectos y en muchos ámbitos nunca deberíamos de perderlo. No, claro. Y porque aparte los pacientes también se van sintiendo más tranquilos y más confiados a través de lo que están viviendo. Esto es lo que se trata de entender, ¿no? Claro. Que no es que tienes una sentencia, pero si lo vemos desde un punto de vista un poco filosófico, pues todos tenemos sentencia de muerte a través de nacer, a través de vivir. Entonces, es justamente esta situación que se va generando el querer contener más vida o contener o aferrarte a quedarte en ese lugar y que la enfermedad la ves como una situación que te está tropezando o haciendo tropezar dentro de la vida. Si tú, ya lo mencionábamos, si tú abrazas esta parte de la enfermedad te va acompañando hasta pues, el proceso de muerte, ¿no? Pero tú no lo vas sintiendo de una manera como aferrarte, ¿no? Como decir, mañana me voy a morir, como
Maldita enfermedad. Había una, por ahí había escuchado esta parte de abraza tu padecimiento, que es parte importante del duelo, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entra mucho la parte de la psicología, viene a través de los procesos de duelo, ¿no? A mí, ahorita que empezaste tú a hacer la explicación y todo eso, se me vino a la mente inmediatamente los trabajos que hacía Elizabeth Kubler-Ross a partir de este acompañamiento a través de, pues, lo largo de su vida, ¿no? Los libros que ha relatado y esta situación del bien morir. Ujú. ¿Qué opinas tú del duelo? ¿O qué le podemos decir a nuestro público sobre esta situación? Bueno, Elizabeth Rose, obviamente una gran aportadora, ¿no? Dentro de los procesos tanatológicos en general. Aquí tengo un libro Cuando, de ella. cuando hablamos de padecimientos en general, ¿no? Vamos, mira, una chulada. La ruleta de la vida, por si lo quieren leer, es muy bueno y es Elizabeth Kubler-Ross. Ajá. Sí, Perdón. no, descuida. Fíjate que los procesos tanatológicos están siempre en todos los padecimientos y no necesariamente crónico-degenerativos, porque hablamos de un duelo por pérdida de salud. Por ejemplo, tú tienes un padecimiento que es curativo, ¿no? Y parte del proceso curativo implicó un procedimiento de amputación, ¿no? Por ejemplo, ¿sabe qué? Pues parte del tratamiento curativo le vamos a tener que amputar un miembro de su cuerpo. Ahí estamos hablando de un proceso tanatológico por pérdida de salud y funciones, y algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, si es un brazo, si es una pierna, pues normalmente eso va a modificar tus roles, va a modificar tu dinámica cotidiana. Sí. Ahora, sí, los procesos tanatológicos se inician desde el momento del diagnóstico. Se sugiere que el paciente que está diagnosticado con cáncer, el paciente y sobre todo la familia, pero pues no toda la familia está ahí cuidando, ¿no? Siempre va a ser un familiar el que normalmente va a fungir como cuidador primario, ¿sí? Claro. Entonces, se sugiere que de manera inmediata, en cuanto el paciente recibe el diagnóstico, también se le diga, mire, será oportuno que vaya a consulta psicológica y que empiece a trabajar, pues a elaborar su proceso de duelo por pérdida de salud y a trabajar los procesos adaptativos que esto va a implicar, tanto Sí. en el ámbito psicológico y también en el ámbito de roles, porque se mueve mucho. Obviamente que los procesos tanatológicos como tal van a estar durante todo el proceso, incluso después de, en el caso de que muera el paciente, después de la muerte, porque se le ofrece seguimiento a los familiares, obviamente pues para que trabajen su duelo. Ellos van a trabajar el duelo anticipatorio previo a la muerte de su paciente, que favorece mucho a que no se desborden varias situaciones de su vida, pero también el duelo después de la muerte del paciente también tiene su particularidad y tendrá que cuidarse, ¿sí? Y esto porque, bueno, comentaba aquí con Tania González Rodríguez, gracias, que decía, eh, la dinámica familiar cambia, ¿no? Entonces aquí entrarían los cuidados paliativos o la tanatología. A ver, aquí voy a echar un round con los tanatólogos, no se crean. No, los cuidados paliativos implica, como les decía, una interdisciplinariedad. Por tanto, entra desde trabajo social, enfermería, rehabilitación, lo que usted me venga en disciplina médica y psicología. Claro. Particularmente psicología clínica con el enfoque cognitivo-conductual tiene la mayor evidencia de eficacia en este tipo de procesos, incluso tanatológicos, claro. Y voy a respetar mucho el enfoque de la tanatología en sí solita, pero al menos hasta ahora. Y no digo que no, porque al final de cuentas, lo mencionaba hace rato, vamos en procesos psicológicos, las personas van a acudir a lo que tienen a su alcance, ¿sí? Claro. Y muchas veces el especialista que está a su alcance no tiene la preparación en este enfoque, pero Claro. no quiere decir que no le va a ayudar. Le va a Sí. ayudar. Que claro, lo que se sugiere es que sea desde la psicología clínica con el enfoque, la técnica de cognitivo-conductual, porque favorece mucho al proceso de adaptación con las técnicas que maneja, pero también, Claro. por ejemplo, con el dolor. Nos ha tocado con pacientes en posoperatorio que pues ya le pasaron su analgésico, su AINE, su rescate,
su opioide o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y todavía refieren dolor. Entonces, bueno, el especialista en dolor los valora y dice, no, no puedo más, que intervenga psicología. Y hay técnicas de sugestión, de respiración, relajación, etcétera, imaginación guiada, que favorecen a que la percepción de dolor se reduzca como de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque no solamente estás trabajando esto, sino también el proceso psicológico que está implicando ahí, el estrés que se está generando, la ansiedad que es natural o esperada dentro de este proceso y procedimientos. Y bueno, por ahí se sugieren eso. Entonces, para Tania González, los cuidados paliativos implicarían sí o sí psicología, particularmente psicología clínica. Sí. Clínica. Sí, claro. A ver, Manuel, ayúdanos para leer los comentarios que nos están dejando las personas en el chat. ¿Sí los puedes ver? Sí, bueno, Echémoslo. todos. Bueno, un saludo a todos los que están conectando. Gracias por sus saludotes. Gracias. Gustavo, sexólogo Brisa, Paulina, Guille, Gracias. Geo, Verónica, Viviana, Soleil Zuni, gracias, Luis Enrique Rojas Noyola, Aide Montes, Lili Petit Noir, Angie Garnica. Qué valioso poder ver que no solo la enfermedad, sino todo lo que rodea el ser humano en cada una de sus esferas para poder construir un ambiente propicio para que la enfermedad surja. Gracias por compartir. Y ahorita, casos en los que es culpa del médico, a que caray, que no hace bien su diagnóstico. ¿Cómo podría tratar a esa ambivalencia entre tratarse con ese médico u otro por temor a empeorar? Tú dirás, Esa es una parte importante porque sí, justamente el área médica tiene que tener este cuidado especial para saber que el diagnóstico, para poder diagnosticar correctamente, sí tendrías que tener una serie de pruebas y preparaciones para poder generar un buen diagnóstico, ¿no? Esta parte de ir al médico y que de repente te diga, bueno, puede ser cáncer y tú ya inmediatamente psicológicamente, emocionalmente empiezas a hacer la historia que muy probablemente si no hay un buen diagnóstico, pues pueda afectarte principalmente emocional, ¿no? En emociones. claro, y parece ficción, pero no, es muy real y nos ha tocado, no sé si Friedrich has tenido la experiencia, pero en mi caso, sí he tenido en nuestro servicio donde estamos laborando pacientes que han llamado porque el día de hoy el médico les dijo tienes cáncer, tal cual, así, cáncer X. Y empezamos a elaborar todo esto, llevamos, no sé, una semana de atención y luego dice, pero me van a revisar y me van a hacer otros estudios tal día en otra área médica. Y resulta que no, o sea, que el diagnóstico primero fue erróneo, pero ya todo el impacto que generó en lo personal y en lo familiar, pues fue grandísimo. Obviamente que cuando se detecta que hay un error de diagnóstico de este tamaño, uno, nunca se descarte actuar de manera legal, porque se Claro, puede, por porque supuesto. es materia penal, por un lado. Sí. Segundo, buscar la atención y seguimiento con un especialista, con otro especialista, es muy válido. ¿Por qué? Porque si yo continúo con este médico, que a lo mejor es muy especialista y respetable, pero tuvo este error, lo que va a suceder es que mi confianza y mi adherencia al tratamiento, mi proceso adaptativo, va a estar afectado todo el proceso. Entonces, empezar de nuevo con otro puede ser complicado, pero si es posible, no hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque aquí hay un asunto de relación médico-paciente en términos de confianza. Entonces yo, incluso tú mismo, ¿no? O cualquiera de nosotros va con un médico con quien se siente bien. Vamos a psicología, vamos a terapia psicológica con nuestros seguimientos y nuestros procesos, con quienes nos hemos sentido bien. No vamos con maciosare, es decir, un extraño, ¿verdad? Pues no, obviamente que no. Se Claro. sugiere en ese caso buscar una segunda, una tercera opinión, pero sí en ese proceso buscar sí o sí que de manera paralela se dé atención psicológica para ir trabajando este tipo de información que no ha sido tan precisa y que se ha prestado pues a unos errores pues nada, Nada bonitos, ¿no? sí, exactamente.
Muy bien, pues vamos al siguiente corte. Les recordamos, igual, síganos en redes sociales, denle like a este programa que se está poniendo sumamente interesante porque viene sobre un tema totalmente interesante a través de Simi Radio. Y entonces, nos vemos ahorita, vamos a un corte y regresamos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Y ya estamos de regreso, acuérdense, línea morada 800-911-3232, opción 8. Puedes encontrar ahí ayuda psicológica totalmente gratuita para que si estás sufriendo de algún problema emocional o de violencia en tu casa, pues ahí puedes recurrir para que te den asesoría correcta y verificada. Muy bien, pues Manuel, vamos a continuar con este tema extremadamente interesante. Estábamos hablando un poco sobre esta parte de los cuidados paliativos, la psico-oncología y el duelo sobre la pérdida de salud. La pérdida de salud es una parte muy, muy, muy importante y ya lo decía ahí nuestros radioescuchas que en el Facebook, que hacer un mal diagnóstico también puede generar una parte importante de la pérdida de la salud. Entonces, pues tú consideras que el proceso de duelo empieza a partir de que el médico te dice que tienes una enfermedad, que te vas a, que te puedes morir si no te curas esta enfermedad. Si no pues a lo mejor es una enfermedad no curable, ¿no? Y en algún momento te vas a morir. Aquí a lo mejor el morir con dignidad o el buen morir, ¿no? Va a ser la gran diferencia. Y en cuanto al duelo, pues recuerda, bueno, sabemos que el asunto es que ¿qué es el duelo, no? Exactamente, ¿no? Es una pérdida en general, una pérdida. ¿Y qué puedes perder? Pues todo, ¿no? Puedo perder hoy cualquier cosa y a partir de ahí elaborar un duelo. Cuando estamos hablando en términos de salud, estamos hablando pues de un duelo por pérdida de salud. Independientemente, por ejemplo, si es de una enfermedad curable o no curable, lo que es cierto que en ese momento del diagnóstico nos estamos dando cuenta o nos están diciendo que estoy perdiendo algo y que a partir de ese momento, en términos de procesos psicológicos, ya no soy el mismo. La narrativa, lo que digo de mí cambia a partir de enfermedad. Si tú, por ejemplo, ahorita no tienes ningún padecimiento médico en ningún sentido, tu narrativa, si tú dices, ¿qué puedo decir de mí? ¿Cuál es la narrativa de Fred en este contexto de salud? Sí. Y luego, ojalá que no, pero en un mes te diagnostican algún padecimiento pues delicado, ¿no? Y vamos a ponernos catastróficos, un padecimiento no curable. Okay. La narrativa de Fred, de lo que es Fred, en términos de su autopercepción psicológica, se modifica. Sí, claro. Empezamos, obviamente, de manera gradual, de manera paulatina, empezamos a darnos cuenta que estamos perdiendo algo de nosotros, que este sujeto, que esta persona ya no es la misma antes del diagnóstico y después y durante el diagnóstico. Por tanto, empezamos a elaborar a través de la narrativa, obviamente a través de favorecer la expresión emocional, el duelo, para poder favorecer a su vez el proceso de adaptación a la enfermedad, porque va a ser un proceso de adaptarte. Por ejemplo,
Si hablamos de quimioterapia, si hablamos de radioterapia, etcétera, o de estos procedimientos que suelen ser muy invasivos, pues de pronto no todos reaccionan de la misma manera. Hay quienes, pues sí pasan un día medio mal o 2 días, pero hay quienes se postran en cama una semana o más, o están en el hospital hasta más de un mes. Entonces, todo eso implica la pérdida. Por tanto, el duelo se empieza a trabajar ahí. Duelo anticipatorio para la familia, cuando ya no es un padecimiento curable, y también duelo anticipatorio para la persona. Ojo, y es muy complicado y es muy delicado tratarlo con el paciente de manera directa, y vamos a trabajar con la información. A ver, de esto que le ha dicho el médico, ¿qué entendió? Pues no entendí nada. ¿Por qué? El impacto emocional fue tanto que yo entendía medias. Bueno, desde la psicooncología, obviamente debemos tener un bagaje en lenguaje y conceptos bien estrictos respecto al padecimiento, al procedimiento y todo esta jerga de lenguaje. ¿Por qué? Porque pues si yo leo el expediente o leo la nota médica y digo, sea de no sé cuánto, ¿y qué es esto? Un carcinoma o neuroblastoma, etcétera, ¿no? Y yo digo, ni yo entiendo, obviamente que vamos a leer, vamos a ver qué implica para poder entender también, junto con el paciente, la información que tiene. Ahora, no nos toca, obviamente, suplir el trabajo del médico. En este caso, si se quiere nuevamente ir con el médico, si es posible tú también estar, sobre todo cuando es en el área hospitalaria, estar con el paciente en el momento que le vuelven a explicar los detalles. Y si no, bueno, si es, por ejemplo, es atendido en otro lugar que no es el hospital, pues date la tarea de leer todo lo que sepas y veas de ese diagnóstico para empezar a trabajar con la información que el paciente tiene y no asumir que como ya está diagnosticado, ya sabe. Ya sabe, claro. No, ya lo asimiló, no, porque una cosa es la noticia, una cosa es cómo estás viendo esa noticia a través de información, y otra muy diferente, cómo la va a ir trabajando en sus procesos de adaptación a lo largo del plan de seguimiento. Por eso es muy importante que psicología entre desde el diagnóstico a elaborar estos procesos adaptativos, tanto para el paciente como para la familia. Y puntualizo con la familia, porque vamos a pensar que el que tiene diagnóstico de cáncer es el padre proveedor o la persona proveedora, ¿no? La mamá proveedora, el hijo proveedor o el papá proveedor. Todo ese rol se mueve, porque entonces ahora, ¿quién va a ser el proveedor? Estamos hablando de diferentes contextos. Vamos a pensar uno. Mi esposa y yo, resulta que yo soy el proveedor o ella es la proveedora. Mayormente tenemos 3 hijos. Sí, tengo 53 años de edad y 3 hijos de diferentes edades, pero todavía no están en edad laboral. Todo ese cambio de rol en el sistema familiar tiene que cuidarse porque cada miembro de la familia va a vivir su proceso adaptativo de duelo anticipatorio o de duelo por pérdida de salud del miembro de la familia de una manera muy particular. No es lo mismo como lo va a elaborar un pequeño de 7 añitos a otro menor de edad de 14 o 16 años o una persona ya de 30 o 20 y más, ¿no? No es lo mismo, pero tendrá que adecuarse a eso. Entonces, por eso, cuando hablamos de iniciar con el duelo o el trabajo de duelo es desde el diagnóstico y ciertamente tener mucho cuidado cuando lo elaboramos con el paciente, porque el paciente tendrá que elaborar su propio proceso de duelo y que nosotros tenemos que ir acompañando, pero para ello tenemos también que tener información veraz del padecimiento que tiene, porque a lo mejor una técnica, algo bien que pareciera bien ordinario. Iba a ser, mande. Te iba a hacer una puntuación, un comentario de, hay una parte bien importante que una vez di una plática a médicos sobre justamente la adherencia al tratamiento y lo que yo les explicaba es, bueno, llegan pacientes ansiosos, llegan pacientes tristes, llegan pacientes con depresión y evidentemente el uso
el uso de ciertas comunicaciones correctas a través del diagnóstico es parte fundamental. Y creo que esto viene mucho sobre la psiconcología, ¿no? Un lenguaje corporal pues correcto, un contacto visual, un tono de voz, un lenguaje sencillo. Ya lo mencionabas, ¿no? O sea, te dan el diagnóstico y el paciente te hacen tantas formas técnicas o tantas situaciones que los pacientes a veces no entienden y dices, bueno, ¿qué me habrá dicho? ¿Me voy a morir ya mañana? O sea, o si manejáramos esta parte del lenguaje un poco más sencillo, a lo mejor el paciente se podría generar un poco más, sus ideas serían un poco más tranquilas, ¿no crees? Claro, a ver, no solo bueno, sí las cogniciones que está generando por naturaleza, esperados por el padecimiento o el diagnóstico, pero me hace pensar, por ejemplo, cuando leemos, bueno, tú me mencionabas el libro de Kubler-Ross De y Elizabeth. me acordé de Cecily Saunders. Ella es la fundadora o considerada la pionera y fundadora de los cuidados paliativos, y ella Sí. en el área de hospitalización se daba cuenta que era muy diferente un paciente en su respuesta emocional, incluso cuando había una muerte inminente, Sí. cuando un paciente era acompañado por alguien, aunque no fuera un familiar, que cuando un paciente moría en soledad. No es lo Claro. mismo. Y lo vemos en el área hospitalaria. Nos ha tocado o nos toca ver, por ejemplo, acompañar a pacientes en el último momento, cuando el paciente ya está muriendo, literalmente muriendo. Los médicos pues tienen esta habilidad clínica, pues, de identificar esta fase y llaman o el ideal, ¿verdad? Es que permitan a los familiares, dentro de lo posible, obviamente, a 2 o 3 familiares, de ser posible, a despedirse en ese momento en el que el paciente ya está agónico, a Ujú, minutos de morir. Y ujú. ese detalle reduce la ansiedad en todos, tanto en el familiar, perdón, como en el paciente. Ahora, aun cuando no estemos dentro de esta etapa de ya agonía, me solo digo eso, no es lo mismo vivir un padecimiento X, hablando del cáncer particularmente, solo, que en compañía de tu familia, de Claro. amigos y obviamente de la atención profesional. No es lo mismo, porque se reduce la ansiedad de manera importante, los síntomas relacionados con la depresión también se reducen, los niveles de estrés y obviamente el ir adecuando técnicas, estrategias durante todo el plan de seguimiento y el seguimiento al paciente es muy interesante, porque vamos atendiendo al paciente según la etapa en la que se va encontrando y bueno, también pues a la familia. Ok, súper importante esto, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos mensajitos que por ahí creo que tenemos. Nos faltaron leer algunos. Eduardo, creo que Eduardo Olmos, A ver. Pluma de Quetzal, Alex Cerrejón, gracias. Dolores Abraham, gracias por el tema, muy interesante. Carmen Álvarez y Abril Pastor, hasta mis ratitas de... ok. Claro, obviamente que eh, es una situación que va a doler bastante, ¿no? Bueno, lo comento por lo que comenta aquí Abril, Sí. pero sin duda alguna en una persona, por el impacto, el rol que tiene en la familia, pues estamos hablando de adultos, pero ¿qué tal cuando tenemos el diagnóstico y el paciente es un menor o un joven, ¿no? Es parte importante también, ¿no? O sea, la edad, ¿tú consideras que la edad influye muchísimo también en el diagnóstico? O sea, diagnosticar a un niño, diagnosticar a un joven, diagnosticar a un adulto y a un adulto mayor, ¿consideras que ese diagnóstico puede variar y cambiar en algún aspecto? Porque al final de cuentas, el cáncer, pues es el cáncer, es el mismo bicho, ¿no? Es la misma bacteria, pero hacer un diagnóstico, ¿tú consideras que es distinto en las etapas de vida? Bueno, a ver, el cáncer, a ver, nada más una precisión. Sabemos que el cáncer surge porque en el proceso de evolución de la célula, ¿verdad? No se da la apoptosis, o sea, la célula no muere. Ajá, Entonces, como no muere, va generando un tejido que llamamos tumor, ¿no? Entonces, no se uh-huh. da este proceso que llamamos la apoptosis. Entonces, por eso. Pero, ok, entonces, no es lo mismo
en dos perspectivas. Primero, aunque pareciera cosa extraña y increíble, pero tiene que ver más con nuestros esquemas como adultos, los niños tienen mejor respuesta emocional y adaptativa al diagnóstico y al tratamiento. ¿Sí? Porque recuerden que ellos están interactuando con la información que los adultos les estamos comunicando. Y muchas veces esa información está llena de miedos y de muchas situaciones no sanas. Entonces, los menores en general interactúan con la realidad, cualquiera que sea esta, a través de la información que reciben estos que están a cargo de su crianza, formación. Entonces, sí. En procesos de cáncer, sí, es muy doloroso porque ves que es un niño y decimos, es que como es un niño, no es justo, le queda una vida por delante, etcétera. Pero sí, en respuesta psicológica, el menor tiene una mejor respuesta. No quiere decir que sea menor, no, solamente es distinto. A diferencia de un joven, de pronto decimos que un joven lleno de vida, con todo un futuro por delante, ¿cómo es posible? Sí, es doloroso. Pero recuerda que también tenemos nosotros, cada uno de nosotros, una historia personal que nos va preparando, nos va haciendo distintos en la manera en cómo vamos respondiendo a este y otro tipo de crisis en nuestra vida. Entonces, sí va a depender, y a lo mejor enfatizo mucho lo de hace rato, va a depender muchísimo nuestro contexto y nuestra historia de vida para poder responder de una manera adaptativa o no a diagnósticos como el cáncer, porque hablamos de respuestas adaptativas o respuestas no adaptativas en este tipo de contextos. Claro, siempre va a ser doloroso, siempre va a ser algo que te va a superar. Fíjate, un ejemplo, hace poco estoy atendiendo a una persona con SEA, la persona, bueno, la que estoy atendiendo es la mamá de la paciente. La paciente es joven, tiene 40 años de edad, 2 niños, madre soltera, y ya tiene cáncer en etapa 4, es decir, ya no tiene tratamiento curativo. Y imagínate ese proceso. La mamá dice, una mujer deportista, trabajadora, luchona, etcétera, un ejemplo de persona y de madre y de hija. Que le pase esto, entonces lo vemos desde ese contexto y decimos, la vida no es justa. Y sí, si lo vemos desde ese punto de vista del fatalismo filosófico, la vida no es justa en ese sentido. Claro. Pero el padecimiento o los procesos de cáncer surgen en cualquiera. De nosotros pueden surgir en cualquiera. No hay una manera de prevenirlo así, decir, es que si hago esto, el ABC de los cuidados, no me va a pasar. Claro, hay situaciones que nos exponen a mayores riesgos, pero no quiere decir que nos excluyan por completo. Es que en mi familia nunca ha habido nada, no importa, porque estamos hablando de una situación biológica, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Como el proceso de la angiogénesis y toda esta situación de la apoptosis celular, pues no se da. Entonces, o tiene una alteración importante. Y bueno, además, en cuestiones de cáncer, pues hay muchísimos tipos de cáncer, pero hemos hablado pues de una perspectiva pues general. Claro. Como conclusión, Manuel, ¿qué podemos decir de la psiconcología? Una conclusión que se pueda llevar nuestro público a través de este programa. Yo considero que sería muy valioso que las personas que conocemos, a familiares o amigos que están cruzando por un proceso de cáncer, busquen la atención de un psicólogo. A ver, el ideal, pues sí, la psiconcología, por supuesto, como otras especialidades. Pero si no se tiene o no se conoce a alguien, porque tampoco es que sea algo que se conozca en lo general, busquen un proceso de duelo, trabajar un proceso de acompañamiento por pérdida de salud y también para la familia. Aun cuando incluso el paciente ya haya muerto, para la familia es muy importante. Entonces, si podemos decirlo desde esa generalidad, que busquen a un especialista. Y bueno, aprovechando el viaje, pues recuerden que estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año, en el 800-911-3232. Nos pueden contactar para este tipo de procesos y otros. Los especialistas que estamos en la línea, pues estamos capacitados en diferentes rubros y obviamente siempre vamos a ofrecerles un seguimiento en torno
a este tipo de procesos y otros que pudieran ser necesarios. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel, gracias por estas recomendaciones, gracias por esta enseñanza, gracias por seguir fomentando la salud mental, la salud emocional lo más estable posible. Y bueno, pues ya lo escucharon, 800-911-3232, 24 horas, 365 días. Habemos más de 100 psicólogos en su atención. Y el correo centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Síganos en nuestras redes sociales, sigan compartiendo estos programas de SimiChat. Y recuerden, pueden hacerlo, pueden escucharlos como por medio de podcast, porque bueno, los hacemos para que no necesariamente nos estén viendo, sino escuchando y aprendiendo. Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que nos acompañaron, por esos comentarios, por esos likes. Compartan nuestras publicaciones y publicidades también. Y pues nos vemos, no se pierdan el próximo martes. Estamos de 6 a 7 de la noche con temas pues variables, temas de interés, temas actuales y pues muchísimas gracias. Manuel. Gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias en verdad. Y pues hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Sigan en sintonía en Simit Radio.